Dice la Escritura: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Bien, esto dice el Señor para hacer entender realmente quién es el pueblo verdadero del Señor y quiénes son los que verdaderamente vencen a las tinieblas. No son aquellos que tienen muchos estudios, no son aquellos que se jactan de grandeza, no son los poderosos, no son los grandes, porque dice que no somos entre nosotros muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque la grandeza no proviene del Espíritu de Dios, sino la humildad, la mansedumbre. Y estos son los niños. Dice que de la boca de los niños y de los que maman, Dios fundó la fortaleza a causa de sus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El enemigo es el mismo hombre que se levanta contra Dios, pero en nombre de Dios. Aquel que habla de religión, aquel que habla de su propia ley, aquel que habla de su propia justicia en nombre de Dios. Este es el enemigo que se levanta en contra de Dios, como en el tiempo de Moisés, que se levantaron Coré, Datán y Abirán y todo su séquito, levantándose en contra de la verdad de Dios. Y siempre ha sido así, como le dijo el Señor, que los enemigos del hombre serán los de su casa. Así, el enemigo, dice que Dios lo calla de la boca de los niños y de los que maman, fundando la fortaleza por la boca de ellos. Pero los niños y los que maman son aquellos que son lo que no es, y que deshace Dios a través de ellos a lo que es. Los niños y los que maman son aquellos débiles que no pueden por sí mismos nada, y son aquellos que no son vistos como que son de Dios. Estos son los niños, los que como niños reciben la palabra de Dios y como niños se dejan enseñar del Señor. Dice, de la boca de los niños y de los que maman. Los que maman son niños recién nacidos, que se alimentan de la leche de la madre. Estos son los que maman. De la misma forma, en el sentido espiritual, estos son los que se alimentan única y exclusivamente de la palabra que el Espíritu Santo les enseña de la revelación del Espíritu de Dios, y que se dejan enseñar por el Señor, no poniendo sus propias ideas y no poniendo sus propias leyes, no poniendo sus propias justicias y no poniendo lo que determinan en sus corazones por sus propias interpretaciones. Estos son los niños de los cuales el Señor dijo que si no os hacéis como niños no podréis entrar en el reino de Dios. Esto es hacerse como niño, porque muchos interpretan cuando el Señor dice que dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y no se lo impidáis, lo interpretan como que se refiere al Señor a niños de edad, pero no se refiere a niños de edad, se refiere a niños espirituales, porque así como un niño ingenuo, inocente, que aprende de sus padres, es aquel que se deja enseñar por el Señor. Este es el niño. Dice que el que no sea como un niño no entrará en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es el que no sea como un niño, no exactamente el niño. Porque si el niño, desde que tiene uso de razón, hace iniquidad, hace injusticia y hace maldad, este no podrá heredar el reino de Dios, porque de pronto no cumpla la mayoría de edad, en ninguna manera, porque ya es pecador, y en el reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación y mentira, solamente lo que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, no por edad, no por tamaño, no porque sea de pronto de una condición social o de otra condición social, sino porque verdaderamente sea enseñado por el Señor, porque tenga el corazón del Señor, y porque sea como un niño, porque tenga una mente que pueda recibir la palabra de Dios y que pueda ser corregido y que pueda ser instruido. Este es el niño, y de la boca de ellos Dios funda la fortaleza. La fortaleza es toda la verdad, porque Dios revela su verdad a los que son como niños. Dice, el Señor dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. De modo que la verdad del corazón del Señor le es revelada a los niños, le es revelada a aquellos que no quieren hacerse conocer como grandes y opulentos y como hombres o como mujeres de Dios, sino que todo lo que hacen lo hacen por amor y con amor puro y sincero, porque de verdad temen a Dios y porque buscan a Dios con todo su corazón, haciéndose mansos y humildes y recibiendo del Señor toda la enseñanza sin refutar, sin poner sus propias interpretaciones ni sus propios estudios ni sus propias astucias, que es cosa de adultos, y sin buscar interés monetario, sin hacer las cosas por interés monetario, sin hacer las cosas por ningún interés de honra ni por ningún interés de gloria entre los hombres. Estos son los niños los que se dejan enseñar, y Dios se revela su secreto, dice, a los niños, y los niños que tienen la revelación del corazón de Dios, la revelación de toda la palabra, pero niños espirituales, estos son los que fundan la fortaleza. La fortaleza es toda la verdad de Dios en la tierra. La fortaleza es todo el fundamento de las escrituras. A través de este fundamento que se predica a través de los niños, es que se derriban las artimañas del enemigo, es que se derriba todo aquello que el enemigo hace a través de los que son, a través de los que instauran sus propias leyes, y a través de lo que son los enemigos de la casa, que es el hombre, que es el enemigo de la casa, que pone su propia justicia, su propia ley, pero que Satanás los usa. Y a través de los niños y a través de los que maman, Dios funda su verdad para hacer callar con su verdad al enemigo y al vengativo, para hacer callar toda aquella mentira que sale de la boca de los opulentos, de los que se dicen ser fuertes pero que no son. Estos son los niños los que hacen callar esta verdad, no solo con la predicación, sino con la oración, sino con el clamor, con la súplica verdadera, porque dice que por el clamor de los pobres, por el clamor de los pobres, por el gemido de los menesterosos, dice el Señor, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. ¿Qué quiere decir? Que el clamor de los pobres, el gemido de los menesterosos, el clamor de los que son como niños, que sufren el vituperio, que sufren lo que sufre el Señor por causa de la mentira que se predica en su nombre y que hace perder a muchos, que sufren porque tienen el corazón del Señor a causa del clamor de los pobres, a causa del gemido de los menesterosos, los cuales son al mismo tiempo los niños. Dios se levanta a causa de ese gemido. Dios entonces derriba los cimientos, derriba toda edificación de mentira y desarraiga los cimientos de mentira a través de su palabra, a través del castigo que manda a la tierra. Porque el Señor castiga a su pueblo y derriba a los opulentos para hacer conocer y entender su verdad. Así siempre fue desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de los reyes, y así derribaba a muchos reyes y derribaba a muchos opulentos por la palabra de los profetas, que ellos no eran vistos como hombres de Dios, sino que eran tenidos por enemigos, porque así eran tenidos los hombres de Dios, eran tenidos por enemigos, como Micaía era tenido por enemigo cuando fue a darle la profecía al rey Acab de acerca de que no fuera a subir a Ramot de Galilea, de Galilea para pelear contra Ramot, y sin embargo dice que Dios habló por medio de él que no fueran, y lo tenía el rey como enemigo y como opuesto a lo de Dios, y como Jeremías cuando hablaba lo tenían por enemigo, lo ponían allí a pan y agua. Dice que hasta que al rey le placiera, hasta que el rey volviera, hasta que el rey determinara, porque lo tenían como enemigos. Los que son vistos como enemigos son los niños, son los que son los que reciben la palabra de Dios, son los que tienen la revelación, son los que tienen la visión del Espíritu de Dios, son los que tienen la verdadera profecía, son los que tienen la palabra revelada del Espíritu Santo y el conocimiento del corazón de Dios, lo cual es opuesto a lo que los hombres entienden y a lo que los hombres con sus estudios y con sus esquemas han determinado que es el corazón de Dios. Estos son los que no buscan lo que busca el hombre, estos son los que no buscan los opulentos, no buscan honra, no buscan gloria, no buscan determinar algo por su propia interpretación y por sus propios estudios. Estos son vistos
como nada. Y estos son los que gimen, y estos son los que claman, y los que profesan la verdad, a través de lo cual Dios hace que venga la justicia de Dios, y así derriba muchos reyes, derriba muchos opulentos, derriba a todos los que se dicen ser, y derriba sus reinos, y los hace perecer al final, porque aunque sus reinos prosperen, y aunque sus obras prosperen, al final perecen, y al final se ven en perdición, y al final se ven en desgracia, porque así Dios hace para hacer conocer su verdad, porque Dios dice que se venga de sus enemigos, y cuando se habla de los enemigos, no son los del mundo, sino que son los de la casa del Señor, y el Señor habla siempre acerca de la venganza de sus enemigos, porque son los que toman la palabra del Señor para derribar la verdad, para traer su propia verdad, que está inclinada siempre a lo que ellos buscan, a lo que ellos desean, y que siempre va a tratar de defender su justicia, y que siempre va a tratar de defender su propia ley, y así Dios hace derribar todas estas cosas con la palabra que Él habla acerca de los que no son vistos como nada, porque aunque nadie los vea, Dios los ve, y por esta palabra entonces Dios actúa, y por este gemido, y por este clamor, entonces Dios actúa de una u otra manera para vengarse de sus enemigos, y por causa del testimonio de los que son como niños, entonces hace conocer la verdad. Por eso es que dice que a causa por el clamor de los afligidos y por el gemido de los menesterosos, porque ellos dan testimonio de la verdad, ellos testifican de Jesucristo, porque tienen el corazón manso y humilde que el Señor mandó a tener cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y un niño es manso porque se deja enseñar, porque se deja corregir, porque es como una plastilina que se puede moldear, porque es el que recibe la enseñanza, y lo que él va recibiendo y con lo que él va creciendo es aquello que recibe de sus mayores, es aquello que recibe de sus maestros. Este es el que es manso de corazón y es humilde para entender que él no tiene la sabiduría necesaria para refutar las cosas que el Espíritu de Dios revela, para entender que él no tiene la capacidad para determinar por sí mismo cómo es el corazón del Señor, sino es enseñado por sus padres, que es el Señor mismo, que es el Espíritu de Dios que enseña toda verdad y toda justicia. Por eso que cuando el Señor venía y lo alababan todos aquellos que lo seguían, cuando iba camino a Jerusalén, antes de ser crucificado, allí antes de la fiesta de la Pascua, dice que lo seguían muchos y tendían sus mantos por el camino y lo alababan y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David. Y le decían los fariseos y los ancianos del pueblo y los principales que mira lo que decían sus discípulos, y sin embargo les dijo: nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza y perfeccionaste la alabanza. Que quiere decir que ellos, los que le decían: mira lo que dicen tus discípulos, no eran los niños, sino que ellos eran los enemigos de Dios. Ellos eran los enemigos, pero a causa de los niños, de los que creyeron en él, de los que creyeron en su justicia y no creyeron en la justicia del hombre, y no creyeron en la justicia de los fariseos, y no creyeron en la justicia que se establecía en las sinagogas, a causa de ellos, él entonces vino y él entonces fundó la fortaleza. Él entonces mostró a través de ellos su verdadera imagen, la imagen del ser humilde, de la imagen del Dios manso y humilde, que se dejó crucificar, que se dejó vituperar, que se dejó escupir y que se dejó ofender y decir todo, y guardó silencio hasta la muerte y muerte de cruz. Y así los niños son los que lo siguen, y los niños son los que reciben todo este vituperio, y los niños son los que son echados fuera de la sinagoga, porque eso el Señor lo prometió: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, porque los niños son los que son echados fuera de la sinagoga por la verdad que manifiestan, que Dios les ha revelado, por la verdad que ellos expresan, por la verdad que reciben del Padre, porque en el secreto ordenado de Dios es que reciben toda la verdad. Allí en lo oculto, allí donde nadie los ve, como el Señor dijo: lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís en secreto, proclamadlo desde las azoteas. Estos son los que reciben la verdad del Señor. Lo que os digo en tinieblas, mientras todos están en tinieblas, mientras todos están en oscuridad, Dios habla a los que lo buscan y a los que inquieren en él, preguntándole todas las cosas, no entendiendo por sí mismo su propia justicia, y no entendiendo por sí mismo y no estableciendo por sí mismo las leyes. Y estos son los que reciben en tinieblas la luz de la verdad de Dios, y estos son los que reciben en secreto todas las cosas de lo cual el Señor dice: proclamadlo
desde las azoteas. Estos son los niños, los que dan a conocer la verdad, como cuando el pueblo empezó a predicar el evangelio y venían aquellos líderes del pueblo, los ancianos, los líderes de la sinagoga, y los sacaban de entre el pueblo y los ponían en la cárcel porque les inquirían acerca de Cristo. Pero hoy muchos defienden esta palabra, pero hacen como hacían aquellos opulentos y aquellos líderes del pueblo. ¿Pero por qué? Porque el Cristo que tienen es un Cristo diferente. Aquellos no habían recibido a Cristo de palabra, pero hoy han recibido a Cristo de boca, el nombre de Cristo, pero no el corazón del Señor, sino que se han formado ellos un propio Cristo, el Cristo que establece sus propias leyes en las congregaciones, sus propias normas, y el Cristo que el Cristo que hace lo que el hombre dice, y el Cristo que establece su propia forma de vivir el evangelio. Este es el que establecen en los concilios, este es el que establecen mayormente en las instituciones, este es el que establecen allí con sus propias doctrinas, este es el que establecen en sus denominaciones, y lo que ellos establecen como Dios, ese hacen creer a los ignorantes, a los extraviados, a los ingenuos, a los que no buscan a Dios, y ese le hacen creer. Por eso es que le dicen: si no perteneces a una denominación, no serás salvo; si no perteneces a este concilio, no serás salvo. De una u otra manera se lo dicen, aunque no se lo digan de manera así tangible, de manera literal, pero de una u otra manera lo hacen ver así, porque con sus teorías y con sus doctrinas así lo hacen ver, y así establecen que sus obras son las justas. No que Dios es el justo, que hace justicia y que enseña y que determina las cosas conforme a la verdadera justicia del cielo, sino que sus obras establecen la justicia y enaltecen y exaltan sus obras, como los fariseos que ensanchaban los flecos de sus mantos, alargaban los flecos de sus mantos y ensanchaban sus filacterias, y hacían conocer así sus nombres, se hacían conocer así sus obras. Hoy alargan los flecos de sus mantos y ensanchan sus filacterias, ensanchando sus obras, alargándolas, llevándolas a un lugar, a otro, y dándose a conocer como los hombres y mujeres de Dios. Y cuando predican de una supuesta santidad, ellos dicen que ellos determinan que en las congregaciones no se debe de entrar esto, no se debe de entrar lo otro, no se permite esto, se permite aquí, se permite allá. No porque el Espíritu de Dios lo revele y el Espíritu de Dios forme lo recto, lo justo, lo santo, lo puro en los corazones, sino porque ellos lo establecen. Así dan a conocer que su obra es la que tiene el celo de Dios, su obra es la que tiene la verdad de Dios, no el Espíritu de Dios que revela y no el Espíritu de Dios que forma al hombre. Estos no son niños, sino que estos son padres prepotentes. Estos no son niños, sino que estos son personas que establecen leyes, y los niños no establecen leyes. Los niños reconocen que están equivocados. Los niños son los que mansamente entienden que nada saben y todo lo preguntan a sus padres. Los niños que no tienen maldad, no los que tienen maldad, porque muchos niños tienen maldad, porque muchos niños perecen en tinieblas por la rebeldía, porque dice el Señor que así como el espíritu inmundo que sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, vuelve entonces al lugar de donde salió, y hallando aquella casa la halla desocupada, barrida y adornada, y vuelve con 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Así también acontecerá esta mala generación. Así también acontece con los niños en la tierra en el tiempo del fin, que aún con una edad mucho menor en la que en aquel tiempo ya las personas adquirían uso de razón y uso de conciencia y el conocimiento de lo bueno y lo malo, hoy lo adquieren a mucha menor edad, y hoy muchos se pierden. Hoy muchos niños por la rebeldía, porque están atados a videojuegos, porque están atados a los teléfonos celulares, porque están atados a la injusticia, porque están atados a la desobediencia, a la rebeldía, por causa de lo que el enemigo ha hecho en la tierra, que ha multiplicado la maldad, dice que 7 veces más. Por tanto, el Señor no se está refiriendo ni está hablando acerca de estos niños, sino que el Señor está hablando de niños espirituales, porque estos son los que entran en el cielo, los niños de espíritu, los niños en espíritu, los que tienen un corazón manso y humilde, y ellos no determinan nada por sí mismos, ellos no determinan leyes, ellos no se hacen sabios, ellos no son rencillosos ni contenciosos contra la verdad, pero los líderes, en su mayoría líderes conciliares, en su mayoría que aprenden de sí mismos porque no escuchan el Espíritu Santo, normalmente lo que hacen es contender contra Dios. Estos son los gigantes del tiempo de Noé, cuando el Señor dice que había gigantes en toda la tierra.
El Señor determinó destruir la tierra por agua y dice que no contendería su espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serían sus días 120 años, lo cual tiene una representación espiritual, pero habla acerca de aquellos que dirigían y que gobernaban la tierra. Dios contendía con ellos, Dios contendía porque ellos establecían sus propias leyes y ellos tenían a Dios en sus bocas, ellos tenían a Dios en sus labios, porque así dice que ellos se casaban, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, y no entendieron hasta el día en que vino el diluvio y que no entró en el arca y se los llevó a todo. Y entonces esto significa que ellos se casaban, se daban en casamiento con doctrinas, comían, bebían, su propia doctrina, su propia teoría, su propia interpretación de Dios, y se casaban y daban en casamiento con estas doctrinas. Y entonces así es que corrompían la tierra, desde los gigantes que corrompían la tierra. Estos gigantes en aquel momento eran gigantes físicamente, pero eran gigantes porque eran líderes de mucho pueblo, eran líderes en toda la tierra y eran los que tenían la voz de mando y eran los que tenían la ley. Así en el tiempo del fin, los que tienen la ley resulta ser que no han conocido a Dios, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por eso dice que no prosperaron y todo su ganado se esparció, porque no se hicieron como niños. Los niños buscan a los padres para ser enseñados, pero aquellos que tienen un liderazgo y no buscan a Dios para ser enseñados por Dios y para que Dios les diga qué deben de hacer y cómo son las cosas, y para que Dios les diga qué deben de hablar, y para que Dios les diga cómo moverse y cómo no moverse. Estos no son niños, sino que estos son adultos arrogantes, y en esta arrogancia son consumidos, porque Dios destruye por la boca de los verdaderos niños esta fortaleza que ellos establecen, estos muros que ellos edifican, porque ellos son los guardas de los muros, de lo cual dice la esposa del Señor que la hallaron los guardas de los muros, la golpearon y le quitaron su manto de encima a los guardas de los muros. Estos guardas de los muros son los líderes que han edificado un muro de su propia teoría, los muros de su propia doctrina. Estos son los muros que ellos guardan. ¿Por qué? Porque dentro de estos muros está su ley, dentro de estos muros está su religión, dentro de estos muros están sus normas, dentro de estos muros están su propia forma que han establecido de cómo vivir el evangelio y por donde ellos rigen al pueblo. Y ellos guardan estos muros porque estos muros guardan sus intereses, tanto sus intereses de liderazgo como sus intereses monetarios, como sus intereses de honra, como sus intereses sociales, sus intereses de una u otra cosa, porque así entonces se sienten realizados en la tierra y se sienten hombres y mujeres de Dios, no siendo así. Y estos muros son las edificaciones de la mentira, estos muros son las teorías, estos muros son la doctrina, pero Dios las derriba por la boca de los niños de los que maman. Dios las derriba por la verdad que se habla, que refuta todo aquello, la verdad que se habla, que derriba todos aquellos muros desde sus cimientos, porque la verdad viene con la ciencia de Dios y la verdad viene dando a conocer la profundidad del corazón de Dios, porque ellos lo que hablan no tiene la ciencia de Dios y no tiene la base, no tiene el fundamento, no tiene la profundidad del corazón de Dios, porque no les son reveladas las cosas por el Señor, porque son muros de injusticia, son muros de mentira para guardar una obra, para guardar una religión, para guardar un estatus, para guardar una norma, para guardar una doctrina, para guardar lo que ellos establecieron. Y la esposa, cuando habla la verdad, es reprendida por ellos, no por el Señor, sino por ellos, porque la esposa habla en verdadero nombre del Señor, porque recibió la revelación del Señor. Y la esposa al mismo tiempo son los niños, la verdadera esposa son los niños, y cuando ella habla, ella es refutada por el liderazgo. Cuando la esposa habla, ella es refutada por los fariseos, que son los fariseos en el tiempo del final. Por eso que el Señor dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia de los escribas de los fariseos? La justicia de los escribas de los fariseos es la de ellos mismos. Hay una justicia mayor, que es la justicia de Dios, porque la justicia del liderazgo que hace su propia justicia, establece sus propias leyes, establece su propia santidad y dice hacerla en nombre de Dios, y dice que en el orden bíblico y que en el orden de la palabra, pero el que ellos mismos interpretaron, no porque el Espíritu se les manifestó y les habló la profundidad de su corazón. Esta propia justicia de ellos es la justicia de los fariseos y de los escribas y de los saduceos y de los líderes del pueblo. Esta justicia es al nivel de la tierra, es una justicia de las tinieblas, es
una justicia, como dice acerca de la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, es una justicia terrenal, animal y diabólica. Pero hay una justicia mayor, que es la que revela el Espíritu de Dios. Si nuestra justicia no es mayor que esta, que sale del corazón del hombre y que sale de la tierra para el propio interés del hombre y para el establecimiento de las normas eclesiásticas y para la justicia que el hombre ha establecido, pero en nombre de Dios, si no es mayor que esta, dice que no se puede heredar el reino de los cielos, y la justicia que es mayor que esta es la que es revelada por el Espíritu Santo, la que el Espíritu Santo enseña en su secreto a los que desechan su propia justicia, a los que renuncian a sus propias normas y a sus propias justicias, porque así como los judíos que no reciben a Cristo, que dice que ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia ley, han menospreciado a la justicia de Dios y han sido desobedientes a ella. Así acontece también con los que tienen el nombre de Cristo, pero ahora con el nombre de Cristo en la boca, porque estableciendo su propia justicia menosprecian la de Dios, ignoran la de Dios, porque no se hacen como niños para buscar la revelación. Todo esto Dios lo derriba. Dios permite que se mantenga durante un tiempo mediano, largo, corto, como en el tiempo antiguo de los reyes, que unos duraban 40 años en su injusticia, otros duraban menos, otros un poco más, pero así acontece en el final. Y en el final acontece que Dios derriba todas estas injusticias, sea el tiempo que sea que duren esas injusticias, pero permite que esas injusticias prevalezcan para probar a todos y para probar quiénes son los niños y quiénes son los ignorantes y extraviados que se van detrás de sus líderes y que buscan el concilio y que buscan la obra y que buscan la religión y que buscan el establecimiento de las normas como si fuera de Dios y reciben toda clase de mentira. Pero los niños se apartan de allí. Los niños van al secreto del Señor. Los niños van a buscar el consuelo acerca de todas las injusticias que reciben al hablar su verdad y al hablar su revelación en el secreto del Señor. Los niños van a buscar su consuelo en las manifestaciones del Espíritu de Dios y en las promesas de la vida eterna que Dios les da, porque aquellos que reciben la promesa de la vida eterna no buscan honra entre los hombres, porque su honra está en la eternidad, y están buscando su galardón cuando lleguen delante del Señor para recibir su premio. Estos son los niños, los que le creen a Dios, y el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y el niño hace una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. Su justicia no proviene de sí mismo, su justicia no establece normas, no establece leyes, deja que el Espíritu de Dios lo guíe en todo. No establece leyes para culto, no establece leyes para forma de vivir el Evangelio, no establece leyes eclesiásticas, sino que escucha de Dios todo asunto, porque no cree en su propia justicia, sino que cree que la justicia de Dios es la única verdadera. Estos son los niños, pero los que son niños tienen la mente de Cristo. Los que son niños son edificados conforme al Señor y tienen la verdadera justicia. Son niños en el sentido de que son como una plastilina y que son mansos y humildes, pero en el sentido del crecimiento son los verdaderos adultos. En el sentido de crecimiento son los que verdaderamente son maduros espiritualmente, porque adquieren la mente del Señor, adquieren el corazón del Señor, pero porque Dios se los revela, y adquieren la justicia del Señor. Estos son los que verdaderamente son maduros, y de lo cual el Señor dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque este muchacho pobre y sabio es maduro espiritualmente. Este muchacho pobre pero sabio es el que verdaderamente tiene el conocimiento del Señor y la revelación del corazón del Señor por el Espíritu de Dios. Es pobre porque no se cree justo por sí mismo, porque no cree en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, ni en su propia interpretación, ni en el propio establecimiento de sus propias leyes. Es pobre por eso, y es sabio porque es sabio para recibir la verdad del Señor, es sabio para agradar a Dios, es sabio para obrar en sabiduría, porque se hace manso y humilde para recibir todo lo de Dios y para poder agradar a Dios haciendo todo lo que Dios le ordena. Y este es el niño, el que se aparta de su propia sabiduría y de toda ley de hombre. Este es el muchacho pobre y sabio, que es mejor que el rey viejo y necio que no admite consejo. El rey viejo y necio no admite el consejo del Espíritu de Dios, pero cree que el Espíritu de Dios se le ha hablado, cree que el Espíritu de Dios lo está guiando y cree que sus obras son confirmadas por el Espíritu de Dios, porque cree que Dios es como él. Y por eso cuando Dios viene a juzgar, Dios le dice: de cierto pensabas que sería yo como tú. O sea,
que él pensaba que Dios sería como él. Él pensaba que Dios pensaba como él. Pero dice, te reprenderé y pondré todas tus obras delante de tus ojos. Estas cosas hiciste, le dice el Señor, y yo he callado. Dios guarda silencio, pero habla a través de sus niños. Habla a través de sus verdaderos profetas. Habla a través de los que viven en su secreto, como Jeremías, que siendo niño, Dios lo llamó y dijo que él era un niño y que no sabía qué hablar. Sin embargo, Dios le dijo, no digas yo soy niño, porque a todos los que te mande irás tú, y todo lo que te hable eso dirás. Estos son los niños, los que hacen todo lo que Dios, los que hacen todo aquello que Dios les manda, los que hablan todo aquello que Dios les habla, los que no establecen normas, sino que vienen con la justicia del corazón de Dios, porque conocen el corazón de Dios. Son niños en el sentido de la mansedumbre, de la humildad, pero son los verdaderos líderes del pueblo, que no son vistos como líderes por papel o por denominación o por establecimiento de norma, porque son maduros espiritualmente, tienen el liderazgo celestial, no el liderazgo terrenal, no el liderazgo instituido por los hombres, no el liderazgo de nombre, sino el liderazgo celestial. Estos son los maduros, los muchachos, los que son como niños, los que verdaderamente tienen el conocimiento del corazón de Dios, porque a esto es comparado el reino de los cielos. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y le dicen a sus compañeros, tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan que no comía ni bebía y decían, demonio tiene, pero viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por el fruto del Espíritu de Dios que dan los hijos, por el fruto de humildad, por el fruto del amor, que se entregan por el Señor, se entregan por el prójimo, no andan buscando nombre. Este es el fruto por el cual que es conocido el Señor. Y estos muchachos que dan voces en las plazas a sus compañeros son los niños. Estos muchachos son los que se han hecho como niños, porque no son vistos como líderes, pero le dan voces al liderazgo, le dan voces a través de uno u otro medio, porque aunque no los dejan predicar en las congregaciones, porque una vez que dan la revelación de las cosas son echados fuera y son vistos como enemigos, de una u otra forma lo manifiestan a través de redes sociales, a través de personas, profetizan en la esquina, hablan lo que Dios le manda en las azoteas, hablan lo que Dios les enseña en su secreto, donde Dios les ordena, no donde quiere, porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Esta es la dirección del Espíritu Santo, las que reciben los niños. De la boca de ellos Dios funda la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo, porque el enemigo y el vengativo hablará durante mucho tiempo, hablará y hablará y hablará y hablará y hablará, hablará, como el rey Manasés, que llevó a la impiedad a muchos pueblos y dice que reinó por allá como durante 55 años. Hablará durante mucho tiempo, pero Dios lo hará callar con el verdadero fruto de justicia, y allí, por la boca de los niños de los que maman, Dios vendrá con juicio para castigar a ese liderazgo opulento, que son aquellos que han hecho perder a multitudes, de lo cual el Señor dice que si no acorta sus días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, los cuales son los niños, aquellos días de los opulentos, dice que serán acortados, y Dios lo hará a través de la predicación, de las profecías que hablan los niños, y esta profecía hará que Dios se levante, y este gemir también que ellos hacen en su secreto, y este clamor hará que Dios se levante de su trono y establezca su verdadera justicia, cortando a los que tiene que cortar, para entonces venir a hablar su verdad, y para que sean salvos los que reciben la palabra de los niños, y que los que siguen a los grandes y opulentos sigan con ellos a su perdición. Estos son los niños a través de los cuales Dios establece su justicia, a través de los cuales Dios derriba los argumentos de mentira, y Dios derriba todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque han llevado a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y se han despojado a sí mismos y se han hecho como niños para recibir el corazón de Dios. De ellos es el reino de los cielos, no de los que tienen un corazón adulto, que tiene un corazón inclinado al mal en todo tiempo, es el que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ese es el corazón del hombre, pero el corazón de Cristo es formado en el manso y humilde de corazón, el que se hace como niño en todo tiempo en la presencia de Dios, y no busca lo que buscan los hombres, ni establece sus propias normas, ni establece su propia justicia, sino que la justicia de Dios está en ellos, y la proclaman como niños, pero como adultos espiritualmente, los que son verdaderamente los que hacen la justicia de Dios y hablan la justicia de Dios en la tierra, y los que no son vistos como amigos, sino que son vistos como enemigos, pero son los verdaderos amigos de
de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los niños, los que se hacen como niños, estos recibirán el reino de los cielos. Y el Señor dice, dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque no los dejan ir a Dios, porque les dicen, no, ya está establecido, no hay que preguntarle a Dios nada, no, ya está establecido, no hay que buscar ninguna revelación, no, ya lo interpretamos, no hay que preguntar a Dios qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello. No los dejan ir a Dios, dicen, no, no tienes que orar, no, no tienes que buscar qué Dios quiere, no, no tienes que ayunar, no tienes que hacer esta u otra cosa. Y estos son los que hayan allí, les ponen tropiezos para no llegar a Dios. Por eso el Señor dice, dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque aquellos mayores, que dicen ser los líderes, ni entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando. Esto fue lo que el Señor habló. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y los que están entrando son los niños. Solo los niños heredarán el reino de Dios, porque estos son los mansos y humildes de corazón. Y solo ellos conocen verdaderamente el corazón de Dios, porque Dios les revela su secreto a los niños, a los pequeñitos que nunca vieron la luz, para que ahora la luz de Cristo les resplandezca, y a través de ellos entonces se dé a conocer que Dios vino a salvar a lo que se había perdido, a lo que no es, a lo humilde, a lo manso, a lo débil, porque así entonces se manifiesta la verdadera justicia de Dios, que es distinta a la justicia de los hombres, que la justicia de los hombres va con los opulentos, pero la de Dios con los mansos y con los humildes, con los niños de corazón, los que heredan el reino de los cielos. Gloria a Dios.